7:01, bienvenidos al segmento de opinión. El presidente de la Comisión de Enmiendas aseguró la semana pasada que habrá modificaciones en las propuestas que tratará la Asamblea en diciembre próximo. ¿Qué cambios se darán en general? Lo hablamos en este espacio, pero además nos centraremos en las propuestas de modificación de la seguridad social contempladas en varios artículos. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vicepresidenta, buenos días, bienvenida a este espacio. Lo dijeron la semana pasada, habrá modificaciones, no se ha hablado de cuáles, pero básicamente quisiéramos saber qué tipo de modificaciones se van a hacer. ¿Van a estar las 16 enmiendas incluidas en el tratamiento que se hará en la Asamblea Nacional en diciembre próximo? Bienvenida. Hola Marcela, buenos días, amigas y amigos. Como resultado de la socialización que sobre las enmiendas pudimos hacer en todo el país, hay que reunirse nuevamente y ver cuáles son los resultados de esas que fueron opciones de la ciudadanía, sugerencias de la gente en torno al tema de las enmiendas, ¿no? No solamente la relacionada con la posibilidad de postularse otra vez, que a propósito esa era una propuesta, ¿no? Que hacía falta recordar que previa a la reelección hay una postulación. Para muchos es elemental, es obvio, pero eso aclaraba muchísimo en el debate del ciudadano, de la ciudadana, que cualquier persona que vaya a elegirse o a ser reelegida, lo que está optando a través de la enmienda, lo que va a tener a través de la enmienda es la posibilidad de postular o de repostular. ¿Y esta podría ser revisada también, vicepresidenta? Podemos revisar todas. El dictamen de la Corte Constitucional lo que establece es el espíritu de una propuesta que no puede ser alterada, no podemos cambiar o alterar el espíritu del dictamen de la Corte Constitucional de acuerdo a lo que el Bloque País solicitó a la Corte, a esa propuesta de enmiendas que solicitamos, pero cada una de las enmiendas podría ser modificada. ¿En qué momento? ¿O se podrían reducir también? Podríamos decidir que alguna de ellas no pasa, puede ser el caso, pero eso solamente se verá cuando la Comisión de Enmiendas se reúna y debata, ¿no? Tenemos que hacer un recuento de todas las propuestas que habíamos recibido. Por ejemplo, el tema de Defensoría del Pueblo era un tema que se planteaba en el debate, las facultades de la consulta popular en torno a los gobiernos autónomos descentralizados, el tema de la reelección, el tema de la seguridad social. Sobre diferentes territorios se pronunciaban con preocupaciones dependiendo de sus propias necesidades, ¿no? Y ahora, ¿cuándo ustedes tendrán una decisión con respecto al número de enmiendas que van a tratar? ¿Cuáles desechan o no? Bueno, en el mes de noviembre, todo el mes que viene, pues será de reunión de la comisión. Nos reuniremos aquí para ir elaborando este informe, para discutir como hicimos el año pasado, una a una las enmiendas. Sobre eso, pues recibimos muchísimos actores, de los que más involucramiento tenían acerca de las enmiendas. En el tema de Contraloría, pues funcionarios de la Contraloría; en el tema de la reelección, que era una preocupación de diferentes partidos políticos, pues representantes de diversos partidos políticos opuestos, y algunos de ellos pues que hacían sugerencias al texto sobre la postulación. Entonces volveremos a esa dinámica para tener un informe que sea conocido por el Pleno de la Asamblea, que es donde finalmente se toma la decisión. Las propuestas de cambio a la seguridad social, si es que me permite, tratemos de este tema. Son dos artículos, 370 y 372, me parece, ¿no? 372, que hablan precisamente de estos temas. ¿Qué es lo que se busca? A ver, actualmente la seguridad social tiene que ser garantizada por el Estado, eso se establece en el texto de la Constitución, pero hay una diferencia para el caso de las pensiones jubilares que vienen para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Hay que comprender un poco la dinámica de cuál es la naturaleza de estas pensiones jubilares. Para cualquier ciudadano, el número de personas que básicamente lo que hacemos es por cada 9 de los aportantes, casi 9 aportantes, a veces 8 o 9, tenemos una persona que se jubila. Eso sucede para todas las personas que estamos dentro del programa de seguridad social, del Instituto Nacional de Seguridad Social. Es una relación 8-1, ¿no? 8 aportantes, un jubilado. Esto no sucede para el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, en donde la relación es casi a la par.
uno a uno. Eso por sí mismo, sin la garantía de esas pensiones de parte del Estado, por sí mismo no se sostendría. Llega un momento en que es sencillamente imposible sostener un jubilado con un solo pensionista. Es decir, no habría plata para dar esas pensiones de jubilación a estas personas. Sin la garantía del Estado, pues ese es un sistema que por sí solo no se puede sostener, porque tiene otra naturaleza en todo el mundo. Que esté clara la palabra garantía, la posibilidad, más bien dicho, la exigencia de que es el Estado el que garantiza ese sistema de seguridad social. Esto aclara, esto impide que por allí pues haya rumores o haya algunas alertas que siempre se han dado, en el sentido de que detrás de eso habría la desaparición de la seguridad social especial para Sería todo lo contrario, lo que se pretende precisamente es fortalecer del un lado, pero también de acuerdo a la lectura que se hace desde el lado de la oposición, guiñando un poco el ojo desde el lado del gobierno a Fuerzas Armadas y policías para tenerlos de parte. No, lo que sucede es que este sistema, el sistema solo, sin que de por medio esté la garantía del Estado, no se puede sostener, pero no se sostiene ni en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo, porque es imposible que un solo pensionista pueda cubrir las pensiones jubilares. Eso, como decía hace un rato Marcela, e insisto, para el caso de quienes tenemos afiliación a la Seguridad Social no es lo mismo, no sucede de esa manera, porque tenemos 8 aportantes por cada uno de los jubilados. ¿Pero por qué garantizar en este caso la seguridad social para Fuerzas Armadas y Policía y no hacerlo en el caso, por ejemplo, de este 40% de aporte del Estado que se hacía fijo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se lo dejó de lado? No, pero la garantía se mantiene para lo uno y para lo otro, y la garantía a nivel constitucional se incorpora ahora para el tema del ISFA y del ISPOL, se incorpora ahora. Se mantiene la garantía en la Constitución, el Estado es el que tiene que garantizar el porcentaje que sea necesario para cubrir la seguridad social, eso se establece en la Constitución y luego en la ley se definen los porcentajes dependiendo de las necesidades. En estos años, con todas las medidas que tomó este gobierno, de incorporar a más y más afiliados a la seguridad social, de exigir, de hacer además una campaña tan fuerte para exigir la afiliación, para controlar que todos los ciudadanos, todos los trabajadores, inclusive dice la Constitución, independientemente de su relación laboral, tengan derecho a la seguridad social, tengan esa garantía, eso ha fortalecido la seguridad social. Vicepresidenta, Fernando Ampero desde Guayaquil le tiene también preguntas. Vicepresidenta, muy buen día. Voy al caso concreto de los textos. Ya Marcela había mencionado que Juan Carlos Casinelli aseguraba que no serían los mismos textos. ¿Para cuándo podríamos tener en la opinión pública un texto para análisis de los nuevos sugeridos en estos procesos de socialización? Hola, Fernando. En cuanto empecemos con las reuniones de la Comisión de Enmiendas, ¿no? Serán convocadas, yo creo que ya pasadas las fiestas de Cuenca, pues volveremos a esa dinámica de reunirnos a toda la comisión, de nuevamente hacer un recuento de las observaciones que hemos recibido, la presentación en comisiones generales de diferentes propuestas y luego el debate. Yo entiendo que hacia el 20-25 de noviembre pues hará que la comisión pueda presentar el informe al Pleno de la Asamblea, que es el que tiene que conocerlo. Concretamente, ¿en qué enmiendas? Porque Ramiro González, ex aliado del gobierno, ha dicho que en 3 de las enmiendas propuestas, pues sus ex aliados votarán en contra. Bueno, todavía no conocemos, eso es lo que tiene que hacer la comisión, llegar allí, discutir allí, más allá de los medios de comunicación, más allá de los debates en donde podamos intervenir, es en la comisión donde se tienen que tomar las decisiones, ¿no? Hay diferentes propuestas, hay algunas aclaratorias, el tema de Contraloría, por ejemplo, puede ser que necesite una mejor redacción, una propuesta de redacción sobre el tema de la Defensoría del Pueblo, si es que hace o no falta esa claridad o esa alternativa como la que estaba planteada en la enmienda, el tema de la reelección, pues allí mismo sobre ese tema que es el que generalmente ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, sobre ese tema hay diferentes propuestas, hay quienes planteaban la reelección con intervalos, hay quienes planteaban una licencia de quien esté recandidatizado, entonces sobre eso podemos seguir debatiendo y es finalmente la comisión la que hará una evaluación de lo que fueron las intervenciones de la gente cuando estuvimos en todo el país
obteníamos importantes observaciones, diferentes propuestas, cualquiera de ellas bien podría ser acogida. Vicepresidenta, retomemos el tema del análisis de las enmiendas en lo que tiene que ver a seguridad social. Artículo 372, ya lo hicimos con el 370. El cambio en la terminología de previsional y está ahora en la Constitución provisional, una terminología que no existe en la seguridad social. Sí, ese fue un error, una confusión de la Comisión de Redacción de la Constitución. Después de que ya esto estaba aprobado por la Asamblea Constituyente, pues la Comisión de Redacción se encargaba de hacer únicamente un análisis lingüístico, ortográfico, únicamente de ese tipo, ¿no? Ellos asumieron que el término que nosotros habíamos querido poner era provisional y entonces cuando encontraron previsional hicieron este cambio que no, sin considerar que dentro de la seguridad social el significado de lo uno y de lo otro pues generaba precisamente esta confusión. Bueno, está claro en las leyes, pero es un error gramatical que se deslizó en la Constitución. Entonces, antes de que haya afectación, pues lo más adecuado es la corrección. Ahora, hay quienes también tienen inquietudes con respecto a esta enmienda y no saben si es que van a poder tener seguros sus fondos cuando lo requieran, cuando lo necesitan. ¿Esto estaría garantizado? Bueno, sí, sobre eso más bien no hay ninguna modificación a través de las enmiendas, ¿no? Ninguna. La enmienda lo que hace es cambiar el término provisional, que significa temporal, por el término previsional, que es lo adecuado, es lo exacto. Se debe tener la previsión de fondos, la disponibilidad de estos fondos para cuando la persona que está haciendo los aportes los llegue a necesitar. La enmienda entonces asegura esta disponibilidad de fondos a todos y cada uno de los aportantes a la seguridad social. Más bien es una enmienda que se ha reconocido como necesaria porque lo que hace es la corrección de un error. Gracias por el análisis. Gracias también. Un buen día para usted, señora vicepresidenta. Son las 7:12. De inmediato los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil. Regresamos.